Un saludo para todos. Hoy iniciamos una serie de videos acerca de un libro muy interesante que fue titulado en francés por sus autores Le Matin des Magiciens, traducido al inglés se le conoció como The Morning of the Magicians y su correcta traducción al español sería El Amanecer de los Magos, pero se le tituló en español como El Retorno de los Brujos, tal vez para llamar más la atención. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. El Retorno de los Brujos, el libro que marcó toda una época. El Retorno de los Brujos original, Le Matin des Magiciens, es el título de un libro publicado en 1960, subtitulado Una introducción al realismo fantástico. Lo escribió Louis Pauwels en colaboración con Jacques Berger y trataba temas entonces novedosos, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, el esoterismo y su conexión con el nazismo, etc. Pretendía dar comienzo a una nueva revolución cultural y levantó una gran expectación. En los años 1960 y 1970 se vendieron más de 2 millones de ejemplares en francés y otros idiomas, publicándose la primera traducción al español en 1962. El libro El Retorno de los Brujos es un texto que sin dudas marcó una época, sobre todo las décadas de los 60 y de los 70 del siglo XX, cuando Jacques Berger y Louis Pauwels lo escribieron quizás con una intención de revolucionar toda la cultura de la época. El libro recibió cientos de elogios, pero también numerosas críticas. Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ejerció una gran influencia en mí, abriéndome la mente hacia temas relacionados con nuestro pasado y que generalmente son obviados por la comunidad científica. A todos los que estén interesados en este tipo de temas les recomiendo leer este magnífico libro. Tal como dijo Isaac Newton, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Tal como hemos indicado, El Retorno de los Brujos, podemos observar una mezcla muy interesante de alquimia, parapsicología, esoterismo y su relación con el nazismo, así como un amplio espacio dedicado a las civilizaciones perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la isla de Pascua, los mapas de Piri Reis. Incluye los siguientes temas: civilizaciones desaparecidas, inspirados en el libro de los condenados de Charles Fort. El Retorno de los Brujos analiza la posibilidad de que otras civilizaciones hayan florecido y caído sobre la Tierra, exponiendo datos e indicios que el tiempo transformó en mitos. Largo debate sobre las pirámides egipcias, la isla de Pascua, las líneas de Nazca, las cartas de Piri Reis, textos hindúes, entre otros. Notas sobre las civilizaciones vislumbradas por H.P. Lovecraft. Esoterismo, crítica ácida sobre la Alemania nazi como transformación de la base cultural y moral que permite explicar lo inexplicable. Se analizan los vínculos entre la élite nacional socialista y diversos cultos esotéricos, así como las creencias en mitologías y cosmogonías, que en determinado punto se transforman en la ciencia oficial. El pueblo blanco de Arthur Machen. En el prefacio, Louis Pauwels inicia diciendo: tengo una gran torpeza manual y lo deploro. Me sentiría mejor si mis manos supiesen trabajar, manos capaces de hacer algo útil, de sumergirse en las profundidades del ser y alumbrar en él un manantial de bondad y de paz. Mi padrastro, al que llamaré mi padre, pues él me educó, era obrero sastre, era un alma vigorosa, un espíritu realmente mensajero. Decía a veces sonriendo que el primer fallo de los clérigos se produjo el día en que uno de ellos representó por primera vez un ángel con alas. Hay que subir al cielo con las manos. Más adelante decía:
¿Cuál era mi situación en aquel momento? En 1940, cuando el desastre tenía yo 25 años, pertenecía a la generación funesta que vio derrumbarse un mundo durante la guerra que me había refugiado en el hinduismo. Él era mi maquis, vivía en él en una resistencia absoluta. Más tarde, el día después de la liberación, busqué un maestro que me enseñara a vivir y a pensar. Me hice discípulo de Gurdjieff. Esforzábame en desligarme de mis emociones, de mis sentimientos, de mis impulsos, con el fin de encontrar más allá algo que fuese móvil y permanente y que me consolara en mi escasa realidad y del absurdo del mundo. Este libro resume 5 años de búsqueda en todos los sectores del conocimiento, en las fronteras de la ciencia y de la tradición. Me lancé a esta empresa claramente superior a mis medios porque ya no podía seguir rechazando este mundo presente. Conocí a Jacques Bergier, enseguida diré cómo, cuando terminaba de escribir mi obra sobre la familia de espíritus reunida alrededor de Gurdjieff. Este encuentro, que en modo alguno atribuyo a la suerte, fue decisivo. Salía de Gurdjieff y una amistad muy viva me ató a André Breton. Este me hizo reconocer a René Aleu, historiador de alquimia. Un día que estaba buscando un vulgarizador científico para una colección de obras de la actualidad, Aleu me presentó a Bergier. En 5 años de estudio y de reflexiones, en el curso de los cuales nuestros dos espíritus, bastante diferentes, se sintieron constantemente felices de hallarse juntos. Creo que descubrimos un punto de vista nuevo, rico en posibilidades. Este libro, como ya he dicho, debe mucho a Jacques Bergier, no solamente en su teoría general, que es el fruto del matrimonio de nuestras ideas, sino también por su documentación. Todos los que han conocido a este hombre de memoria sobrehumana, de curiosidad devoradora y, lo que es aún más raro, de presencia de espíritu constante. Me creerán si les digo que un lustro al lado de Bergier me ha ahorrado 20 años de lectura activa. En un despacho de la calle de Berry, que un gran impresor puso generosamente a nuestra disposición, reunimos gran cantidad de libros, de revistas, de boletines y de periódicos en todas las lenguas. Una secretaria escribió al dictado millares de páginas de notas, citas, traducciones y reflexiones. En mi casa en el Mesnil-le-Roi proseguimos todos los domingos nuestra conversación ininterrumpida por lecturas, y por la noche consignaba yo por escrito lo esencial de nuestra charla, las ideas que habían surgido de ella, las nuevas rutas de investigación que nos habían inspirado. Primera parte del libro se llama El futuro anterior. Todo esto siendo un resumen. Conozco algunos hombres que leen con el máximo de provecho 100 páginas de matemáticas, de filosofía, de historia o de arqueología en 20 minutos. Trabajos realizados de 1870 evocan un cuarto estado de la materia, comprobado con ocasión de la descarga de los gases. Un alemán llamado Zeppelin, de vuelta a su tierra después de haber combatido en las filas sudistas, trató de interesar a los industriales en la dirección de globos. ¿No sabe que hay 3 temas sobre los cuales la Academia de Ciencia francesa no admite discusión? Son la cuadratura del círculo, el túnel bajo la Mancha y los globos dirigidos. Otro alemán, Ernst Gaswind, proponía la construcción de máquinas volantes más pesadas que el aire y propulsadas por cohetes. Heilbronner había de convertirse en el primer profesor de fisicoquímica de Europa y al nacer notables descubrimientos sobre el aire líquido, los ultravioleta y los metales coloidales. Las maravillas del siglo eran la máquina de vapor y la lámpara de gas. Jamás la humanidad haría mayores inventos. La electricidad, simple curiosidad técnica, un inglés loco, Maxwell,
había pretendido que por medio de la electricidad se podían producir rayos luminosos invisibles. Una broma. Se hablaba mucho de la hipnosis. El ingenuo Flammarion, el dudoso Edgar Poe, el sospechoso H.G. Wells se interesaban en el fenómeno. Al no alentarse las investigaciones sobre la materia y la energía, los más curiosos se meten en un callejón sin salida. El éter es el medio que penetra toda la materia y sirve de soporte a las ondas luminosas y electromagnéticas. Es a la vez infinitamente sólido e infinitamente tenue. Lord Rayleigh, que representa a fines del siglo XIX la ciencia oficial inglesa en todo su esplendor, construye la teoría del éter giroscópico, un éter compuesto de múltiples peonzas girando en todos sentidos y reaccionando entre ellas. Aldous Huxley escribiría más tarde que si una obra humana puede dar idea de la fealdad de lo absoluto, lo ha logrado, la teoría de Lord Rayleigh. Segunda parte. El principio de la conservación de la energía era algo sólido, cierto, inconmovible. Y he aquí que el radio produce energía sin tomarla de ninguna fuente. Se estaba seguro de la identidad de la luz y de la electricidad. No podían propagarse más que en línea recta y sin cruzar obstáculos. Y he aquí que las ondas y los rayos X atraviesan los cuerpos sólidos. En los tubos de descarga la materia parece desvanecerse, transformándose en corpúsculos. En la naturaleza se produce la transmutación de los elementos. El radio se convierte en helio y plomo, el templo de la certidumbre se hunde, el mundo ya no sigue el juego de la razón. Madame Curie, Croix Lodge hacen bailar las veladores. Edison intenta construir un aparato para comunicarse con los muertos. Marconi en 1901 cree haber captado mensaje de los marcianos. Simon Newcomb encuentra perfectamente natural que un medium materialice conchas frescas del Pacífico. Un temporal de realidades fantásticas derriba a los buscadores de realidades. Pero los puros, los irreductibles, intentan rechazar la marea. La vieja guardia del positivismo libra un último combate por su honor y en nombre de la verdad y en nombre de la realidad lo niega con todo en bloque. Los rayos X y los ectoplasmas, los átomos y el espíritu de los muertos, el cuarto estado de la materia y los marcianos. Y así se desarrollará entre el fanatismo, entre lo fantástico y la realidad, un combate a menudo absurdo, ciego, desordenado, que pronto resonará en todas las formas del pensamiento y en todos los campos, literario, social, filosófico, moral y estético. Tomen una hoja de papel, hagan en ella dos orificios a muy poca distancia uno del otro. Es evidente, pero el sentido común, que cualquier objeto lo bastante pequeño para pasar por estos agujeros pasará por uno u otro de ellos. A los ojos del sentido común, un electrón es un objeto. Posee un peso definido, produce un destello luminoso al chocar con una pantalla de televisión y un golpe cuando choca con un micrófono. Ya tenemos un objeto lo bastante pequeño para pasar por uno de nuestros orificios. Ahora bien, la observación con el microscopio electrónico nos enseñará que el electrón ha pasado a la vez por los dos agujeros. ¿Cómo? Uno de los signos más asombrosos de la apertura producida en el campo de la física es la introducción de lo que se llama número cuántico de rareza. Veamos a grandes rasgos de qué se trata. A principios del siglo XIX se creía ingenuamente que dos números o a lo más tres bastaban para definir una partícula. Este número sería su masa y su carga eléctrica y su momento magnético. La verdad estaba lejos de ser sencilla. Para describir completamente una partícula hubo que añadir una magnitud intraductible en palabras y que se llamó spin.
Se había creído al principio que esta magnitud correspondía a un periodo de rotación de la partícula sobre sí misma, algo que pasa para el planeta Tierra, por ejemplo. Correspondería al periodo de 24 horas que rige la sucesión de los días y las noches, pero se advirtió que ninguna explicación simplista de este género podía mantenerse. El spin era sencillamente el spin, una cantidad de energía ligada a la partícula que se presentaba matemáticamente como una rotación sin que girase nada de la partícula. Algunos sabios trabajos debidos sobre todo al profesor Luis de Broglie solo lograron explicar parcialmente el misterio del spin, pero bruscamente se advirtió que entre las tres partículas conocidas, protones, electrones y neutrones, y sus imágenes en el espejo, antiprotón negativo, positrón y antineutrón, existía una buena treintena de otras partículas. Los rayos cósmicos, los grandes aceleradores, producían grandes cantidades de ellas. Ahora bien, los cuatro números habituales, masa, cargas, momento magnético y spin, no bastaban para describir estas partículas. Había que crear un quinto número, tal vez un sexto. Y con toda naturalidad los físicos han llamado a estas nuevas magnitudes números cuánticos de rareza. Esta salutación al ángel de lo chocante tiene algo profundamente poético, igual que otras muchas expresiones de la física moderna, luz prohibida más allá del absoluto, el número cuántico de rareza. Tiene prolongaciones más allá de la física, enlaces con las profundidades del espíritu humano. No siendo más por el momento, dejamos todo aquí. Los que les haya gustado el video pueden darle un like. Los que quieran dejar sus comentarios sería muy provechoso para que todos podamos profundizar más sobre este interesante libro. Pueden compartir el video en sus redes y suscribirse al canal los que aún no lo hayan hecho. Hasta pronto, amigos.